Hola, entusiastas de la historia y aprendices nocturnos. Esto es Baben History, y soy tu guía a los ecos de edades pasadas. Esta noche, nos sumergimos en una era que forjó imperios, revolucionó la guerra y sentó las bases de la civilización tal como la conocemos. La Edad de Bronce, una época de increíble innovación, vastas redes y, en última instancia, un colapso tan profundo que sus misterios aún nos desconciertan. Así que, acomódate, ya sea que estés trabajando, viajando o quedándote dormido, deja que el mundo antiguo se desarrolle. No olvides darle me gusta, compartir y dejar un comentario con tus pensamientos. Ahora, comencemos nuestro viaje. Durante milenios, nuestros ancestros, tan ingeniosos como eran, moldearon su mundo con piedra. Desde los simples hachas de mano hasta intrincadas puntas de flecha de sílex, fue la edad de la roca, de la tierra cruda a la que el ingenio humano dio un propósito. Pero entonces, algo cambió. Un susurro de algo nuevo, algo transformador, comenzó a extenderse por el antiguo paisaje. No fue ruidoso, no al principio. Era un sutil destello, una resonancia mucho más suave que el granito, pero mucho más fuerte que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Esto, amigos míos, fue el amanecer de la Edad del Bronce. Imaginemos, por un momento, el mundo antes del bronce. Cada herramienta, cada arma, cada adorno, meticulosamente elaborado a partir de piedra, hueso o madera. Las limitaciones eran profundas. Un hacha de piedra, aunque efectiva, se astillaba y se desafilaba. Una lanza de madera, aunque afilada, carecía del poder de penetración de algo más duro y denso. Entonces, alguien, en algún lugar, hizo un descubrimiento que alteraría irrevocablemente el curso de la historia humana. Descubrieron que ciertas rocas, cuando se calentaban de una manera específica, producían un río fundido de algo maleable, algo que podía moldearse en formas absolutamente imposibles con piedra. Esto era el cobre, y su llegada marcó la transición del Neolítico, la nueva edad de piedra, a lo que llamamos el Calcolítico, o la edad del cobre-piedra. Pero la verdadera revolución, la forja de poder que remodelaría el mundo antiguo, residía en un secreto aún más notable. El cobre, aunque una maravilla, seguía siendo relativamente blando. Se doblaba, se desafilaba. Pero si lo combinabas con otra cosa, un metal raro y modesto llamado estaño, sucedía algo casi mágico. La aleación resultante, el bronce, era más dura, más duradera, mantenía un filo más afilado y podía fundirse y remodelarse innumerables veces. Era, en esencia, una antigua superpotencia, un salto tecnológico sin precedentes que sentaría las bases de imperios. Impulsaría redes comerciales que abarcarían continentes y encendería un periodo de innovación que aún resuena en los ecos de nuestro pasado. Ahora, es crucial entender que esto no fue un interruptor universal que se encendió al mismo tiempo para todos. La Edad del Bronce, como término arqueológico y antropológico, define una fase en el desarrollo de la cultura material. Una civilización entró en esta era si producía bronce por sí misma, es decir, extraían cobre, encontraban ese elusivo estaño y luego, a través de pura experimentación y habilidad, dominaban el arte de fundirlos y alearlos, o si eran lo suficientemente inteligentes como para comerciar con el de aquellos que lo hacían. Piénselo como un nuevo lanzamiento de iPhone hoy. No todos lo obtienen en el mismo momento, pero su impacto eventualmente se extiende. Así, si bien el sistema de las tres edades, edad de piedra, edad del bronce, edad del hierro, nos proporciona un marco ordenado, la realidad en el terreno era mucho más compleja, un mosaico de avances tecnológicos. Por ejemplo, algunos de los bronces más antiguos conocidos, específicamente el bronce arsenical, surgieron en la cultura Maikop del Cáucaso Norte ya a mediados del cuarto milenio AC. Esto los convierte en algunos de los primeros en comprender verdaderamente el potencial de este nuevo metal. Sin embargo, otras regiones tardarían siglos, incluso milenios, en ponerse al día.
La extrema dificultad de obtener estaño fue un factor significativo. A diferencia del cobre, que es relativamente común en varias partes del mundo, el estaño es una mercancía mucho más rara. Se encuentra en comparativamente pocos lugares, a menudo en forma de mineral de casiterita. Esta escasez significó que para muchas sociedades, el bronce siguió siendo un material precioso, casi místico. No era algo que se dejara por ahí casualmente. Se reciclaba, se atesoraba y a menudo se reservaba para la élite. Vemos esto, por ejemplo, en los magníficos bronces rituales chinos, donde se elaboraban elaborados vasos para propósitos ceremoniales, mientras que los agricultores comunes probablemente continuaron usando sus confiables herramientas de piedra durante generaciones. El registro arqueológico a menudo refleja esto, ya que la misma rareza del bronce significaba que lo poco que se hacía se reciclaba con avidez, casi religiosamente. ¿Por qué el bronce fue tan revolucionario en comparación con otros metales? Bueno, consideremos el hierro. El hierro es mucho más abundante en la corteza terrestre que el cobre o el estaño. Pero aquí está el truco: para fundir hierro, se necesitan temperaturas increíblemente altas, alrededor de 1.250 grados Celsius. Lograr eso de manera consistente, con la tecnología antigua, era un desafío monumental. Permaneció en gran medida fuera del alcance para el uso común hasta mucho más tarde, hacia finales del segundo milenio AC. El cobre, por otro lado, tiene un punto de fusión más moderado, alrededor de 1.085 grados Celsius. ¿Y el estaño? Un notablemente bajo 232 grados Celsius. Estas temperaturas estaban bien dentro de las capacidades de los hornos de cerámica neolíticos, que, para el 6000 a.C., ya eran capaces de alcanzar al menos 900 grados Celsius. Así que, si bien el hierro era abundante, la tecnología para dominarlo simplemente no estaba allí todavía. El bronce ofrecía un camino accesible hacia un material superior. Las técnicas sistemáticas involucradas en la producción de bronce de estaño fueron en sí mismas una maravilla de la ingeniería antigua y el entendimiento científico. Había que extraer el mineral de estaño, casiterita, por separado. Luego, había que fundirlo. Finalmente, había que añadir este estaño fundido al cobre fundido y caliente para crear la aleación. Esto no era una conjetura. Era un proceso sofisticado que requería conocimiento, habilidad y quizás un toque de alquimia antigua. Esta era no se trataba solo de un nuevo material, se trataba del amanecer de la metalurgia extensiva y, quizás aún más importante, del desarrollo de vastas e intrincadas redes comerciales que conectaban culturas dispares a través de distancias increíbles. De hecho, algunas pruebas incluso sugieren que el bronce de aleación de estaño más antiguo podría ser anterior a lo que convencionalmente consideramos la edad del bronce. Un informe de 2013 señaló una lámina de bronce de estaño de un sitio de la cultura Vina en Plonik, Serbia, datada a mediados del quinto milenio AC. Si bien la datación de este artefacto específico ha sido debatida, insinúa los descubrimientos muy tempranos, casi accidentales, que podrían haber sentado las bases para este cambio monumental. Ahora, a medida que el bronce comenzó a extenderse, no fue solo un material, fue un catalizador para una profunda transformación social. Dirijamos nuestra mirada hacia Asia Occidental y el cercano Oriente, las regiones que verdaderamente fueron pioneras en la Edad del Bronce, comenzando con el surgimiento de la civilización mesopotámica de Same a mediados del cuarto milenio AC. Esto no se trataba solo de herramientas más fuertes, se trataba de un paquete completo de innovación. Estas antiguas culturas del cercano Oriente se dedicaron a una agricultura intensiva durante todo el año, lo que permitió poblaciones asentadas y un excedente de alimentos. Este excedente, a su vez, apoyó la especialización y el surgimiento de una forma de vida completamente nueva. Fue aquí, en el creciente fértil, donde surgieron los primeros sistemas de escritura prácticos, la escritura cuneiforme de Mesopotamia y los jeroglíficos de Egipto. Esto no se trataba solo de registrar la historia, se trataba de administración, de leyes, de seguimiento de recursos. Inventaron el torno de alfarero,
un dispositivo aparentemente simple que revolucionó la producción de cerámica. Desarrollaron gobiernos centralizados, a menudo en forma de monarquías hereditarias, creando un orden social estable, aunque a veces opresivo. Formularon los primeros códigos de leyes escritos, como el de Hammurabi, aportando un nuevo sentido de orden y justicia, o al menos, la idea de ello, a sus florecientes sociedades. Vemos el surgimiento de ciudades-estado, luego estados-nación y, finalmente, vastos imperios. Estas sociedades se embarcaron en proyectos arquitectónicos verdaderamente avanzados, pensemos en los zigurats y las pirámides, monumentos a su poder y a sus dioses. Introdujeron una compleja estratificación social, con élites gobernantes, sacerdotes, escribas, artesanos y, sí, la práctica generalizada de la esclavitud. Desarrollaron sofisticadas administraciones económicas y civiles y se involucraron en guerras organizadas, medicina y religión. Fue en estos crisoles de innovación donde se sentaron las bases de la astronomía, las matemáticas e incluso la astrología. La Edad del Bronce no fue solo sobre metal, fue sobre la misma estructura de la civilización tal como la entendemos. Para ayudarnos a navegar este intrincado tapiz, los arqueólogos suelen dividir la Edad del Bronce del cercano Oriente en tres periodos amplios: temprano, medio y tardío. Estas son fechas aproximadas, por supuesto, y se aplican principalmente a esta región, no universalmente. Estamos hablando de vastos periodos de tiempo aquí: la Edad del Bronce temprana desde aproximadamente 3300 hasta 2100 a.C., la Edad del Bronce media desde 2100 hasta 1550 a.C. y la Edad del Bronce tardía desde 1550 hasta 1200 a.C., culminando en lo que discutiremos más adelante, el aterrador silencio del colapso de la Edad del Bronce. Hagamos un breve recorrido, comenzando por Anatolia, la tierra que más tarde se convertiría en Turquía. Fue aquí, durante el siglo XVIII a.C., donde se forjó el poderoso imperio hitita, centrado en Hattusa. En su apogeo en el siglo XIV a.C., este imperio se extendía por Anatolia central, el suroeste de Siria e incluso partes de la Alta Mesopotamia. Eran un poder formidable, a menudo enfrentándose con los egipcios, y su dominio del armamento de bronce fue clave para su éxito. Después del 1180 AC, en medio de una agitación general en el Levante, un periodo envuelto en misterio, a menudo vinculado a los enigmáticos pueblos del mar, el reino hitita se fragmentó en ciudades-estado neo-hititas más pequeñas, algunas de las cuales lograron mantenerse hasta el siglo VIII a.C. Descendiendo hacia el sur, encontramos el antiguo Egipto, donde la Edad del Bronce realmente comenzó en el periodo protodinástico, alrededor del 3150 AC. La arcaica Edad del Bronce temprana aquí, conocida como el periodo dinástico temprano, siguió inmediatamente a la increíble unificación del Bajo y el Alto Egipto alrededor del 3100 AC. Esto fue un logro monumental, reuniendo dos regiones distintas bajo un solo gobernante, un rey dios cuya capital se trasladó de Abidos a la icónica ciudad de Memphis. Abidos, sin embargo, siguió siendo una importante tierra santa en el sur, un lugar de profundo significado espiritual. Fue durante este periodo dinástico temprano cuando las características de la antigua civilización egipcia realmente tomaron forma, su arte distintivo, su arquitectura monumental, sus complejas creencias religiosas. Memphis, durante esta temprana Edad del Bronce, no era solo una capital, era la ciudad más grande de su tiempo, un bullicioso centro de poder e innovación. Este periodo hizo una transición fluida hacia lo que conocemos como el Imperio Antiguo, el tercer milenio AC, una época en la que la civilización egipcia alcanzó su primer pico continuo de complejidad y logros, marcado por la construcción de las grandes pirámides y una cultura floreciente que sigue siendo asombrosa hasta el día de hoy. Sin embargo, incluso los imperios más estables experimentan periodos de agitación. El primer periodo intermedio, a menudo descrito como un periodo oscuro en la historia egipcia, siguió al final del Imperio Antiguo, durando aproximadamente un siglo, del 2181 al 2055 AC. La evidencia monumental de esta época es escasa,
casi como si la historia misma hubiera tomado un respiro. Durante esta era dinámica, el gobierno de Egipto se dividió aproximadamente entre dos centros de poder, Heracleópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. Estos dos reinos finalmente chocaron, y fueron los reyes tebanos quienes finalmente conquistaron el norte, reunificando Egipto bajo un solo gobernante durante la última parte de la dinastía 11, lo que nos lleva al Imperio Medio. El Reino Medio, que abarcó desde el 2055 hasta el 1650 a.C., fue otro periodo de florecimiento. Fue durante esta época cuando el culto funerario de Osiris ganó una inmensa popularidad, dando forma a las vidas espirituales de los egipcios comunes. El reino unificado, inicialmente pensado para comprender las dinastías 11 y 12, ahora los historiadores entienden que también incluye una parte significativa de la dinastía 13. Pero una vez más, las mareas de la historia cambiaron. El segundo periodo intermedio vio al antiguo Egipto caer en el desorden por segunda vez, una era turbulenta entre el final del Reino Medio y el comienzo del Reino Nuevo. Este periodo es quizás más conocido por los Hyksos, un grupo de gobernantes extranjeros cuyo reinado comprendió las dinastías 15 y 16. Aparecieron por primera vez en Egipto durante la dinastía 11, ascendieron gradualmente al poder en la 13ª y emergieron del segundo periodo intermedio controlando Avaris y el fértil delta del Nilo. Para la dinastía 15, ejercían su dominio sobre el Bajo Egipto, hasta que finalmente fueron expulsados al final de la dinastía 17. Y entonces, el nuevo reino de Egipto, también conocido como el Imperio Egipcio, ascendió a la prominencia durante los siglos XVI al XI a.C. Esta fue la época más próspera de Egipto, el cenit absoluto de su poder, un periodo de faraones como Tutmosis III, Akenatón, Tutankamón y el formidable Ramsés II. El último nuevo reino, que comprende las dinastías 19 y 20, a menudo se conoce como el período ramésida, nombrado por los 11 faraones que orgullosamente llevaron el nombre de Ramsés. Esta fue una era de expansión imperial sin precedentes, proyectos de construcción colosales y una vitalidad cultural que dejó una huella indeleble en el mundo. Más allá del Valle del Nilo, la Edad del Bronce también llegó a Nubia, al sur de Egipto, comenzando ya en el 2300 a.C. Los propios egipcios introdujeron la fundición de cobre en la ciudad nubia de Meroe alrededor del 2600 AC, y la evidencia de un horno para la fundición de bronce en Kerma se ha datado entre el 2300 y el 1900 a.C., lo que demuestra la difusión generalizada de esta tecnología crítica. Ahora, dirijamos nuestra mirada hacia el este, a la meseta iraní, donde floreció la antigua civilización de Elam, ubicada al este de Mesopotamia. En la edad del Bronze Media, Elam era una colección de reinos centrados en Ansan. Más tarde, a partir de mediados del segundo milenio AC, su corazón se trasladó a Susa, en las tierras bajas de Juzestán. La cultura elamita desempeñó un papel crucial, influyendo tanto en el imperio gutiano como en la posterior e icónica dinastía persa aqueménida que la sucedió. Más adentro de Asia Central, encontramos la civilización Oxus, también conocida como el complejo arqueológico de Bactria Margiana, una fascinante cultura de la Edad del Bronce datada aproximadamente entre el 2300 y el 1700 a.C. centrada en el curso superior del río Amu Daria. Esta cultura desarrolló una sociedad protourbana en la Edad del Bronce temprana, con importantes centros como Altindepe, donde se elaboraba cerámica a torno y se cultivaban incluso uvas. El pico de este desarrollo urbano ocurrió alrededor del 2300 AC, un testimonio del ingenio y la inventiva de estos antiguos pueblos de Asia Central. La evidencia sugiere que Lammak tenía estrechas relaciones internacionales con el Valle del Indo, la meseta iraní y, posiblemente incluso indirectamente, con Mesopotamia, demostrando la intrincada red de conexiones que se formaban en el mundo antiguo. Y luego está la cultura Kuyi en el sur de Baluchistán, contemporánea con la civilización del Valle del Indo, alrededor del 2500 al 2000 AC. Su economía era agrícola, y el descubrimiento de presas en varios lugares apunta a un sistema de gestión del agua altamente desarrollado, crucial para sostener la vida en esta región árida.
La tentadora posibilidad de una cultura Hiroth, basada en artefactos confiscados del tercer milenio AC en Konar Sandal, sugiere aún más la rica historia, aún en desarrollo, de la meseta iraní. Volviendo al oeste, al levante, ese antiguo cruce entre Anatolia, Egipto y Mesopotamia, la cronología de la Edad del Bronce se divide a menudo en periodos sirios temprano, antiguo y medio, que corresponden respectivamente a las edades del Bronce temprana, media y tardía. El término Neosiria se reserva típicamente para la primera Edad del Hierro. El periodo sirio antiguo estuvo dominado por poderosos reinos como Ebla, Nagar y Mari. Los acadios, ese formidable imperio mesopotámico, conquistaron grandes extensiones del Levante, para ser seguidos por los reinos amorreos alrededor del 2000 al 1600 AC, que surgieron en lugares como Mari, Yamad y Asiria. A partir del siglo XV a.C., el término Amurru se aplicó a menudo a la región que se extendía al norte de Canaán hasta Cadés, en el río Orontes. La antigua ciudad de Ugarit, en la costa mediterránea, tuvo un notable contacto con Egipto ya en el reinado del faraón Sesostris y, 1971 a 1926 AC, con artefactos como una cuenta de cornalina y, posteriormente, estelas y estatuillas que proporcionaban vínculos tangibles. Desde el siglo XVI hasta el XIII a.C., Ugarit mantuvo un contacto constante con Egipto y Chipre, prosperando como un puerto comercial clave. Más al norte, surgiendo alrededor del 1500 al 1300 AC, se encontraba Mitanni, un estado poco organizado pero poderoso en el norte de Siria y el sureste de Anatolia. Fundada por una clase dominante indoaria que supervisaba una población predominantemente hurrita, Mitanni se convirtió en una importante potencia regional, rivalizando inicialmente con Egipto. Sin embargo, con el ascenso del imperio hitita, Mitanni y Egipto se aliaron estratégicamente para proteger sus intereses mutuos de la inminente amenaza de la dominación hitita. En su apogeo en el siglo XIV a.C., la influencia de Mitanni se extendía desde su capital, Huasukani, que los arqueólogos han localizado tentativamente en las cabeceras del río Kabur. Pero incluso la poderosa Mitanni sucumbió finalmente a los hititas y, más tarde, a los ataques asirios, siendo finalmente reducida a una provincia del Imperio Asirio Medio. Y, por supuesto, no podemos hablar del Levante sin mencionar a los israelitas, un antiguo pueblo semita que habitó parte de Canaán durante los periodos tribal y monárquico, aproximadamente desde los siglos XV al VI a.C. El nombre Israel aparece por primera vez alrededor del 1209 AC, justo al final de la Edad del Bronce tardía y al comienzo de la Edad del Hierro, inmortalizado en la estela de Merneptah erigida por el faraón egipcio Merneptah. Contemporáneamente, los arameos, un pueblo pastoril seminómada semita del noroeste, se originaron en lo que hoy es la moderna Siria durante la Edad del Bronce tardía y la temprana Edad del Hierro. Grandes grupos migraron a Mesopotamia, mezclándose con las poblaciones acadias nativas. Los arameos, a diferencia de algunos de sus vecinos, nunca formaron un imperio unificado, sino que establecieron reinos independientes en todo el cercano oriente. Después del colapso de la Edad del Bronce, su influencia política se limitó en gran medida a los estados siro-hititas, que finalmente fueron absorbidos por el formidable imperio neoasirio en el siglo VIII a.C. Finalmente, en la propia Mesopotamia, la Edad del Bronce comenzó alrededor del 3500 AC y terminó con el período casita, desde aproximadamente el 1500 hasta el 1155 a.C. Aquí, las divisiones usuales de Edad del Bronce temprana, media y tardía se usan con menos frecuencia, y los arqueólogos prefieren una división basada más en el arte y las características históricas. Las ciudades del antiguo cercano oriente eran verdaderamente inmensas para su época, a menudo albergando a decenas de miles de personas. Ur, Kis, Isin, Larsa y Nippur florecieron en la Edad del Bronce media, mientras que Babilonia, Cala y Asur ascendieron a la prominencia en la Edad del Bronce tardía, con poblaciones igualmente grandes. El Imperio Acadio, del 2335 al 2154 AC, se convirtió en la potencia dominante de la región, un testimonio de su poder militar y destreza administrativa.
Tras su eventual caída, los sumerios experimentaron un renacimiento con el imperio neosumerio. Asiria, con su antiguo imperio asirio, c. 1800 a 1600 AC, se convirtió en una potencia regional bajo el rey amorreo Shamsi-Adad-I. La primera mención de Babilonia, entonces una pequeña ciudad administrativa, aparece en una tablilla del reinado de Sargón de Akkad en el siglo 23 AC. Fue la dinastía amorrea la que estableció la poderosa ciudad-estado de Babilonia en el siglo XIX a.C., y más de un siglo después, tomó brevemente el control de otras ciudades-estado, formando el efímero pero impactante primer imperio babilónico durante lo que también se conoce como el período paleobabilónico. Akkad, Asiria y Babilonia utilizaron el idioma acadio semítico oriental escrito para fines oficiales y como lengua hablada. Para entonces, la antigua lengua sumeria ya no se hablaba en la vida diaria, pero continuó utilizándose con fines religiosos en Asiria y Babilonia, persistiendo en este papel sagrado hasta el siglo I después de Cristo. Las tradiciones acadia y sumeria influyeron profundamente en la cultura asiria y babilónica posteriores. A pesar de su riqueza cultural, Babilonia, a diferencia de la más poderosa militarmente Asiria, a menudo fue fundada por amorreos no nativos y frecuentemente gobernada por otros pueblos no indígenas como los casitas, los arameos y los caldeos, así como por sus vecinos asirios más poderosos. Así, desde los primeros destellos de cobre fundido hasta la intrincada aleación de bronce, vemos una historia de innovación, de comercio y de la forja fundamental del poder que permitió a estas antiguas civilizaciones surgir, prosperar y sentar las bases del mundo que la seguiría. El puro ingenio y la perseverancia necesarios para dominar este nuevo material, para conectar tierras distantes por sus preciosos componentes y para construir sociedades de una complejidad sin precedentes sobre sus cimientos, es simplemente asombroso. Es un recordatorio de que incluso en los ecos más profundos de nuestro pasado, el espíritu humano de descubrimiento brilla intensamente. Bienvenidos de nuevo, amantes de la historia, y aquellos de ustedes que simplemente se están dejando llevar por el relajante murmullo de los cuentos antiguos. Están con Baben History, y esta noche continuamos nuestro viaje, adentrándonos más en la era que verdaderamente transformó los cimientos mismos de la existencia humana. La última vez, sentamos las bases, comprendiendo el cambio fundamental que el bronce aportó a las herramientas y a la guerra. Esta noche, profundizaremos, mucho más, en las arenas específicas del tiempo, donde imperios surgieron y cayeron, faraones reinaron, y el propio amanecer de la civilización organizada se afianzó en el crisol del cercano oriente. Imaginen, si quieren, el olor a pan recién horneado mezclándose con el polvo de la construcción, el murmullo de miles de voces, el brillo del metal recién forjado bajo un sol desértico implacable. Este es el mundo en el que estamos entrando, un mundo transformado por la simple pero revolucionaria aleación de cobre y estaño. La edad del bronce, tal como la definimos, no es un fenómeno global ordenado y uniforme. O no, la historia rara vez es tan pulcra. Es un término arqueológico y antropológico, un marcador de una fase fundamental en la cultura material de las sociedades antiguas de Asia, el cercano Oriente y Europa. Una civilización se ganaba su distintivo de edad del bronce si forjaba hábilmente el bronce a partir de su propio cobre y estaño extraídos, o si era lo suficientemente astuta como para comerciar con quienes lo hacían. Es el hijo del medio, por así decirlo, anidado entre la edad de piedra que le precedió y la edad del hierro que le seguiría. Ahora, antes de la verdadera edad del bronce, hubo un interesante periodo de transición, lo que llamamos el calcolítico, o edad del cobre-piedra. Piénsenlo como los torpes años de adolescencia de la humanidad, experimentando con el cobre antes de comprometerse por completo con el bronce más robusto. Y estos desarrollos, estos saltos tecnológicos, no ocurrieron en todas partes a la vez. Cada región, cada cultura antigua, tenía su propio cronograma único, su propio ritmo de progreso. Una de las innovaciones más profundas de la Edad del Bronce, quizás incluso más significativa que el propio metal, fue el nacimiento de la escritura.
Piensen en ello por un momento. Durante milenios, el conocimiento humano, las historias, las leyes, todo se transmitía oralmente, vulnerable a los caprichos de la memoria, la interpretación y el tiempo. Pero luego, en la Edad del Bronce, en la fértil creciente de Mesopotamia y el gran valle fluvial de Egipto, ocurrió algo milagroso. Culturas en Mesopotamia, con su intrincada escritura cuneiforme, y los egipcios, con sus majestuosos jeroglíficos, desarrollaron los primeros sistemas de escritura prácticos. De repente, las palabras podían grabarse en arcilla, tallarse en piedra, pintarse en papiro, perdurando más allá de la vida de cualquier ser humano. Esto no era solo una herramienta de comunicación, era la base de la administración compleja, la ley, la religión y el concepto mismo de historia registrada. Ahora, a lo largo de las vastas extensiones de las Américas, se desarrolló un sistema cronológico diferente, uno sin una edad del bronce distinta, aunque algunas culturas allí ciertamente dominaron el arte de fundir cobre e incluso bronce. Y en el continente australiano, la metalurgia simplemente no existía antes de la llegada de los colonos europeos a fines del siglo XVIII. Esto solo demuestra lo variada que puede ser la jornada humana. Durante gran parte de la Edad del Bronce, el bronce en sí siguió siendo una mercancía preciosa. ¿Por qué? Porque el estaño, ese elemento crucial de aleación, era sorprendentemente raro. El cobre, sí, era bastante común. ¿Pero el estaño? Se encontraba en relativamente pocos lugares, lo que lo convertía en un recurso valioso, un motor de las primeras redes comerciales. Así que, en muchas sociedades, el bronce no era para todos. A menudo se reservaba para la élite, para armas poderosas o para arte exquisito, como los impresionantes bronces rituales de la antigua China. Los agricultores comunes, en su mayor parte, todavía dependían de sus fieles herramientas de piedra. Pero aquí es donde la historia se vuelve difícil de interpretar. Debido a que el bronce era tan valioso, también se reciclaba con avidez, se fundía y se reformaba, lo que significa que gran parte de lo que alguna vez fue abundante pudo haber desaparecido simplemente en nuevas formas. La ventaja tecnológica que ofrecía el bronce era innegable. Era más duro y más duradero que cualquier otro metal fácilmente disponible en ese momento. El hierro, aunque abundante en la tierra, exigía temperaturas mucho más altas para la fundición, alrededor de 1250 grados Celsius, mucho más allá de lo que los hornos tempranos podían lograr. Su terquedad para trabajar también lo convirtió en un rezagado en el mundo metalúrgico. ¿Pero el estaño? Su punto de fusión era de solo 232 grados Celsius. ¿El cobre? Un manejable 1085 grados. Ambos estaban bien dentro de las capacidades de los hornos de cerámica neolíticos, algunos de los cuales, que datan de hasta el 6000 AC, podían alcanzar más de 900 grados. Este uso generalizado del bronce, esta característica definitoria de la era, no apareció, como mencioné, simultáneamente en todo el mundo. La evidencia sugiere un descubrimiento independiente de bronce arsenical en la cultura Maikop del Cáucaso Norte tan pronto como a mediados del cuarto milenio AC, lo que los convierte en los primeros productores de bronce conocidos. Pero la tecnología más compleja del bronce de estaño, esa requería un nivel completamente diferente de sofisticación, extraer mineral de estaño, fundirlo por separado y luego agregarlo cuidadosamente al cobre fundido para crear esa aleación superior. La edad del bronce, entonces, no se trataba solo de un metal, se trataba de la compleja danza de técnicas sistemáticas, extensas redes comerciales y la implacable marcha del ingenio humano. Incluso hay un informe de 2013 que sugiere que el bronce más antiguo con aleación de estaño fue una lámina de un sitio de la cultura vina en Serbia, que data de mediados del quinto milenio AC, aunque esa datación en particular todavía se debate entre los estudiosos. Pero ahora, volvamos nuestra mirada al verdadero corazón de esta época, a donde la edad del bronce verdaderamente se encendió, dando a luz lo que ahora reconocemos como la civilización misma, el Cercano Oriente. Asia Occidental y el Cercano Oriente.
Este fue el crisol, el lugar de nacimiento, la primera región en abrazar la Edad del Bronce, impulsada por el ascenso meteórico de la civilización mesopotámica de Same a mediados del cuarto milenio AC. Aquí, el paisaje era un lienzo para una agricultura intensiva durante todo el año, alimentada por poderosos ríos. Aquí, surgieron los primeros sistemas de escritura, cuneiforme y jeroglíficos. Aquí, el torno de alfarero cobró vida, revolucionando la producción. Aquí, los gobiernos centralizados, a menudo monarquías hereditarias, echaron raíces. Códigos de leyes escritos, ciudades-estado, estados-nación, incluso imperios en expansión, todo fue concebido en estas tierras fértiles. Proyectos arquitectónicos avanzados, estratificación social, compleja administración económica y civil, la práctica de la esclavitud, la guerra organizada, la medicina rudimentaria y las religiones formalizadas. Estas fueron las características distintivas de estas sociedades pioneras. Y fue aquí donde se sentaron las bases para la astronomía, las matemáticas y la astrología. Este no fue solo un periodo de metal, fue un periodo de logros humanos monumentales, una rápida aceleración de la complejidad que resonaría a lo largo de toda la historia posterior. La Edad del Bronce en el cercano Oriente se divide típicamente en tres periodos amplios: temprano, medio y tardío. Pero recuerden, estas fechas y fases son específicamente para esta región, no se aplican universalmente. E incluso dentro del cercano Oriente, algunos arqueólogos proponen una cronología alta, adelantando ciertos periodos aún más, varios siglos, basándose en un análisis meticuloso de materiales encontrados en ciudades como Hase, Jericó y Bet Shean en el Levante meridional. Esbocemos esta línea de tiempo por un momento, para darles una idea de su inmensidad. La Edad del Bronce temprana, o EBA, se extiende desde alrededor del 3300 al 2100 AC. Este periodo vio sus propias subdivisiones internas, desde EBA y hasta EBA 4, cada una marcando sutiles cambios y desarrollos en estas sociedades florecientes. Luego vino la Edad del Bronce Media, o MBA, a veces conocida como la Edad del Bronce Intermedia, que abarca aproximadamente del 2100 al 1550 AC. Nuevamente, esta era se matiza aún más con periodos como MBAI, 2A, 2B y 2C, cada uno representando transformaciones significativas. Y finalmente, la Edad del Bronce Tardía, o LBA, del 1550 al 1200 AC, una era que, como exploraremos en un segmento posterior, culminaría en uno de los colapsos más enigmáticos y aterradores de la historia. Esta también tuvo sus propias etapas, LBAI, 2A y 2B, siendo este último periodo testigo de ese dramático y misterioso desmoronamiento. Así que, comencemos nuestra inmersión más profunda, moviéndonos a través del antiguo cercano Oriente, región por región. Primero, Anatolia, la masa terrestre que hoy es Turquía. Aquí, durante el siglo XVIII a.C., surgió un poder formidable, el Imperio Hitita. Su capital era Atusa, enclavada en el norte de Anatolia. En su apogeo, en el siglo XIV a.C., el reino hitita era una fuerza a tener en cuenta, abarcando no solo Anatolia central sino también el suroeste de Siria, llegando tan al sur como la antigua ciudad de Ugarit y extendiéndose hasta la alta Mesopotamia. Imaginen el poder y la influencia de un imperio así, un verdadero gigante del mundo antiguo. Pero como todos los imperios, incluso los más poderosos, los hititas finalmente enfrentaron su propio ocaso. Después del 1180 AC, en medio de una vorágine de disturbios regionales, un caos a menudo atribuido a la repentina y devastadora llegada de los enigmáticos pueblos del mar, el reino hitita se fragmentó. Se dividió en numerosas ciudades-estado neo-hititas independientes, algunas de las cuales, notablemente, lograron aferrarse a la existencia hasta bien entrado el siglo VIII a.C., ecos de un pasado más grandioso. Al oeste del corazón hitita se encontraba Arsaba, una región en Anatolia occidental que, durante la segunda mitad del segundo milenio AC, probablemente se extendía a lo largo de un cinturón desde la región de los lagos turcos hasta la costa del Egeo.
Arsabá era vecina de los reinos hititas Medio y Nuevo, a veces un rival feroz, a veces un vasallo sumiso, siempre navegando las complejas corrientes geopolíticas de la época. Y aún más atrás, alrededor del 1400 AC, encontramos mención de la Liga de Asuba, una confederación de estados en Anatolia Occidental que finalmente fue sometida por los hititas bajo su formidable gobernante, Tualiyay. Arsabá, en algunos periodos, incluso pudo haber sido referida como Asuba, o al menos limitaba con ella muy de cerca. Los nombres se difuminan en las arenas movedizas de la historia antigua. Ahora, dirijamos nuestra atención a la tierra del Nilo, el antiguo Egipto, donde la Edad del Bronce se desarrolló de una manera particularmente majestuosa y duradera. En el antiguo Egipto, la Edad del Bronce comenzó en el período protodinástico, alrededor del 3150 AC. Esta fue una era monumental, un tiempo de profunda transformación. La arcaica Edad del Bronce temprana de Egipto, conocida como el período dinástico temprano, siguió inmediatamente a la unificación fundamental del Bajo y el Alto Egipto, alrededor del 3100 AC. Este periodo generalmente abarca las dinastías primera y segunda, durando hasta aproximadamente el 2686 a.C., lo que marcó el comienzo del glorioso reino antiguo. Con la primera dinastía, el corazón del poder se trasladó de Abidos, un antiguo centro de culto, a Menfis, una nueva capital que simbolizaba el reino unificado gobernado por un dios rey egipcio. Abidos, sin embargo, conservó su profunda significación religiosa como una importante tierra santa en el sur. Fue durante este periodo dinástico temprano cuando las características distintivas de la civilización egipcia antigua, su arte distintivo, su arquitectura monumental, su intrincada religión, comenzaron a tomar forma. Y Menfis, en esos primeros siglos de la Edad del Bronce, fue nada menos que la ciudad más grande de su tiempo, una metrópolis bulliciosa, un centro de poder e innovación. El reino antiguo, que surge del periodo dinástico temprano, representa el apogeo de la civilización egipcia en el tercer milenio AC. Esta fue la era en que la sociedad egipcia alcanzó su primer pico sostenido de complejidad y logros, el primero de tres magníficos periodos de reinos que definirían los puntos álgidos de la civilización en el bajo valle del Nilo. Los otros, por supuesto, son el Reino Medio y el Reino Nuevo. Imaginen las pirámides elevándose, no como antiguas ruinas, sino como testimonios brillantes de una organización y creencia inigualables. Pero incluso en Egipto, la rueda de la historia giró. El primer periodo intermedio, a menudo pintado como un periodo oscuro en la historia del antiguo Egipto, proyectó su sombra durante unos 100 años después del declive del reino antiguo, desde aproximadamente el 2181 hasta el 2055 a.C. La evidencia monumental de esta época es escasa, particularmente de sus primeros años. Fue una era dinámica y turbulenta, con el gobierno de Egipto fracturado libremente entre dos centros principales, Heracleópolis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. Estos dos reinos rivales finalmente chocaron, y fueron los reyes tebanos quienes finalmente triunfaron, conquistando el norte y reunificando Egipto bajo un solo gobernante durante la última parte de la dinastía undécima. Hacia el sur, más allá de las cataratas del Nilo, encontramos Nubia. Aquí, la Edad del Bronce comenzó tan pronto como el 2300 a.C. Los egipcios, siempre interesados en los recursos, introdujeron la fundición de cobre en la ciudad nubia de Meroe, en el actual Sudán, alrededor del 2600 AC. Y se ha descubierto un horno para la fundición de bronce, un testimonio de esta transferencia de tecnología, en Kerma, datado entre el 2300 y el 1900 a.C. La influencia del poder y la innovación egipcia se extendió mucho hacia el sur, trayendo consigo el poder transformador del bronce. Ahora, adentrémonos en la Edad del Bronce Media en Egipto. Este periodo, que abarca desde el 2055 hasta el 1650 a.C., fue testigo de importantes cambios culturales y religiosos. Fue durante este tiempo cuando el culto funerario de Osiris, con su promesa de vida después de la muerte y resurrección, llegó a dominar la religión popular del antiguo Egipto,
convirtiéndose en un pilar central de la creencia. El Reino Medio en sí comprendía dos fases distintas, la dinastía undécima, que gobernaba desde Tebas, y las dinastías duodécima y decimotercera, cuyo poder se centraba alrededor de El-Ist. Históricamente, se consideraba que el reino unificado abarcaba las dinastías undécima y duodécima, pero los historiadores modernos ahora reconocen que una parte significativa de la decimotercera dinastía también perteneció a este vibrante Reino Medio. Pero así como se logró la unidad, se perdió una vez más. El segundo periodo intermedio vio al antiguo Egipto caer en el desorden por segunda vez, un interludio turbulento entre el fin del Reino Medio y el amanecer del Reino Nuevo. Este periodo es quizás mejor conocido por los Hyksos, un grupo gobernante extranjero cuyo reinado abarcó las dinastías 15 y 16. Los Hyksos aparecieron por primera vez en Egipto durante la dinastía 11. Consolidaron gradualmente su poder durante la dinastía 13 y emergieron del segundo periodo intermedio con el control de Avaris y el delta del Nilo, estratégicamente vital. Para la dinastía 15, dominaban el Bajo Egipto, un testimonio de su destreza militar y astucia política. Sin embargo, su reinado no duraría. Finalmente fueron expulsados al final de la dinastía 17, allanando el camino para un resurgimiento del gobierno egipcio nativo. Y luego, el pináculo, el nuevo reino de Egipto, a menudo denominado el Imperio Egipcio, un periodo de poder y prosperidad sin precedentes, que se extendió desde el siglo XVI hasta el siglo XI a.C. Esta fue la Edad de Oro de Egipto, el cenit absoluto de su influencia y poder. Siguió al segundo periodo intermedio y eventualmente sería sucedido por el tercer periodo intermedio. El último nuevo reino, que abarca las dinastías decimonovena y vigésima, desde el 1292 hasta el 1069 a.C., es famosamente conocido como el periodo ramésida, llamado así por los 11 faraones que adoptaron con orgullo el legendario nombre de Ramsés. Piensen en Ramsés el Grande, construyendo templos colosales, luchando contra los hititas, dejando una huella indeleble en la historia. Esta fue la era de cuentos épicos, de grandes monumentos y de un imperio que dominó el mundo antiguo. Ahora, dirijamos nuestra mirada hacia el este, a la meseta iraní, una región rebosante de sus propias y distintas civilizaciones de la Edad del Bronce. Elam, una antigua civilización pre-iraní, floreció al este de Mesopotamia. Durante la Edad del Bronce Media, Elam comprendía poderosos reinos centrados en la meseta iraní, específicamente en Ansan. Sin embargo, desde mediados del segundo milenio AC en adelante, el enfoque de Elam cambió, y su poder se centró principalmente en Susa, ubicada en las tierras bajas del sur de Juzestán. La cultura elamita, con sus estilos artísticos únicos y complejas estructuras sociales, desempeñó un papel crucial, aunque a menudo pasado por alto, en la formación tanto del Imperio Gutiano como de la posterior dinastía aqueménida iraní, dejando un profundo legado a su paso. Más al norte y al este, en Asia Central, encontramos la enigmática civilización Oxus, o, como los arqueólogos la llaman más formalmente, el complejo arqueológico Bactriamargiana, MAC. Esta cultura de la Edad del Bronce, que floreció aproximadamente entre el 2300 y el 1700 a.C., se centró en el curso superior del Amu Daria, también conocido como el río Oxus. En la Edad del Bronce temprana, las culturas de los oasis de Kopet Tak y Altin Tepe se desarrollaron en una sofisticada sociedad protourbana. Altin Tepe, en particular, se convirtió en un centro importante, su cerámica torneada y sus uvas cultivadas pintan un cuadro de una existencia agrícola asentada. La altura de este desarrollo urbano se alcanzó en la Edad del Bronze Media, alrededor del 2300 AC, una era definida por la distintiva cultura MAC, una civilización rica y compleja que comerciaba extensamente y conectaba tierras distantes. Y en el sur de Baluchistán, una región conocida como Gedrosia, encontramos la cultura Kuyi, que, alrededor del 2500 al 2000 AC, compartía notables similitudes con la gran civilización del Valle del Indo.
Su economía era agrícola, y se han descubierto intrigantes evidencias de sofisticados sistemas de gestión del agua, incluidas represas, lo que demuestra su avanzado entendimiento de su entorno. Más recientemente, el sitio de Conor Sandel ha capturado la imaginación de los estudiosos, asociado con la hipotética cultura Hiroft, una fascinante cultura del tercer milenio AC cuya existencia se ha reconstruido en gran parte a partir de una colección de artefactos confiscados en 2001. Imaginen, una civilización perdida, sacada a la luz por el comercio ilícito, que ahora revela sus secretos al mundo. A continuación, viajaremos al Levante, un cruce de civilizaciones antiguas, una tierra de imperios cambiantes y constante interacción. En la erudición moderna, la cronología de la Edad del Bronce del Levante se organiza en periodos distintos: Sirio temprano, o proto-sirio, correspondiente a la Edad del Bronce temprana, Sirio antiguo, que se alinea con la Edad del Bronce media, y Sirio medio, que corresponde a la Edad del Bronce tardía. El término neosirio, por el contrario, se reserva para la Edad del Hierro temprana, marcando un nuevo capítulo en la rica historia de esta región. El período sirio antiguo fue un tapiz tejido con los hilos de poderosos reinos, el primer reino eblaíta, Nagar, y el segundo reino mariota, cada uno compitiendo por influencia y control. Luego, los formidables acadios arrasaron, conquistando vastas extensiones del Levante, dejando su huella indeleble. Fueron seguidos por los reinos amorreos, que alcanzaron prominencia alrededor del 2000 al 1600 AC, estableciendo poderosas ciudades-estado en Mari, Yamad, Atna y Asiria. A partir del siglo XV a.C., el término Amurru se aplicó generalmente a la región que se extendía al norte de Canaán, llegando hasta Cades en el río Orontes, un testimonio de la presencia duradera de estos pueblos de habla semítica. La antigua ciudad de Ugarit, un centro comercial crucial en la costa mediterránea, mantuvo conexiones notablemente tempranas con Egipto. El contacto conocido más antiguo, y por lo tanto un punto de datación crucial para la civilización ugarítica, proviene de una cuenta de cornalina que lleva el nombre del faraón Senusreti del Reino Medio, cuyo reinado data del 1971 al 1926 AC. También se han desenterrado más pruebas, incluida una estela y una estatuilla de los faraones egipcios Senusret III y Amenemhet III, aunque la fecha precisa de la llegada de estos objetos a Ugarit sigue siendo algo incierta. Las famosas cartas de Amarná, un tesoro de correspondencia diplomática de alrededor del 1350 AC, contienen mensajes de Ugarit, escritos por reyes como Amitamru y Inikmadu II, e incluso su reina, mostrando la intrincada red diplomática de la Edad del Bronce tardía. Desde el siglo XVI hasta el XIII a.C., Ugarit siguió siendo un vínculo vital en esta red, en contacto constante con Egipto y la isla de Chipre, conocida entonces como Alasilla. Al norte de Ugarit, surgió un fascinante estado conocido como Mitanni, una potencia débilmente organizada en el norte de Siria y el sureste de Anatolia, que floreció aproximadamente entre el 1500 y el 1300 a.C. Mitanni fue fundado por una clase dominante indoaria que gobernaba una población predominantemente compuesta por hurritas. Esta mezcla única de culturas creó un formidable poder regional, especialmente después de que la destrucción hitita de la Babilonia casita creara un vacío de poder en Mesopotamia. Inicialmente, el principal rival de Mitanni fue Egipto, bajo los poderosos Tutmósidas. Sin embargo, a medida que el imperio hitita comenzó a afirmar su dominio, Mitanni y Egipto, en una alianza pragmática, unieron fuerzas para proteger sus intereses mutuos de la amenaza inminente de la expansión hitita. En el apogeo de su poder durante el siglo XIV a.C., la influencia de Mitanni se extendía ampliamente, con puestos avanzados centrados alrededor de su capital, Huasukani, que los arqueólogos creen que estaba ubicada cerca de las cabeceras del río Kabur. En última instancia, sin embargo, Mitanni sucumbió a las implacables presiones de los ataques tanto hititas como posteriores asirios, siendo finalmente reducida a una mera provincia del Imperio Asirio Medio, su independencia perdida a las mareas de la historia.
Los israelitas, un antiguo pueblo de habla semítica, habitaron una parte crucial de Canaán durante los periodos tribal y monárquico, desde el siglo XV hasta el siglo VI a.C., y continuaron viviendo en la región en menor número incluso después de la caída de la monarquía. El nombre Israel aparece por primera vez alrededor del 1209 AC, en el umbral de la Edad del Bronce tardía y el amanecer de la Edad del Hierro, orgullosamente inscrito en la estela de Merneptah, erigida por el faraón egipcio Merneptah. Esta inscripción monumental proporciona una de las referencias extrabíblicas más antiguas a este pueblo perdurable. Y luego tenemos a los arameos, un pueblo pastoril seminómada del noroeste de semitas que se originó en lo que hoy es la Siria moderna, conocida bíblicamente como Aram, durante la Edad del Bronce tardía y la Edad del Hierro temprana. Grandes grupos de arameos migraron a Mesopotamia, donde se mezclaron con las poblaciones nativas de habla acadia de Asiria y Babilonia. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, los arameos nunca forjaron un imperio unificado. En cambio, se organizaron en reinos independientes dispersos por todo el cercano Oriente. Después del dramático colapso de la Edad del Bronce, su influencia política se limitó en gran medida a una serie de estados siro-hititas que, con el tiempo, fueron completamente absorbidos por el formidable imperio neoasirio en el siglo VIII a.C., su identidad distinta gradualmente subsumida en un poder mayor. Finalmente, llegamos a Mesopotamia, la tierra entre los ríos, la cuna misma de la civilización. La Edad del Bronce mesopotámica comenzó alrededor del 3500 AC y se extendió hasta el período casita, aproximadamente del 1500 al 1155 AC. Aquí, la división tripartita habitual de Edad del Bronce temprana, media y tardía no se utiliza típicamente. En cambio, arqueólogos e historiadores prefieren una división basada más en las características distintivas de su arte y periodos históricos, lo que refleja la evolución cultural única de esta región. Las ciudades del antiguo cercano Oriente eran verdaderamente vastas para su época, a menudo albergando a decenas de miles de personas. Imaginen los bulliciosos mercados, los imponentes zigurats, la intrincada red de canales que alimentaba la tierra. Ur, Kis, Isin, Larsa y Nippur fueron centros importantes en la Edad del Bronce Media, mientras que Babilonia, Cala y Asur ascendieron a la prominencia en la Edad del Bronce Tardía, todas con poblaciones sustanciales y complejas estructuras sociales. El Imperio Acadio, que floreció del 2335 al 2154 AC, emergió como el poder dominante en la región, un testimonio de su destreza militar y administrativa. Después de su eventual caída, los sumerios experimentaron un notable resurgimiento, un renacimiento propio, con el imperio neosumerio. Asiria, con su imperio asirio antiguo, de aproximadamente 1800 a 1600 AC, también se convirtió en una potencia regional bajo el ambicioso rey amorreo Shamsi-Adad-I. La mención más temprana de Babilonia, entonces una ciudad administrativa relativamente pequeña, aparece sorprendentemente en una tableta del reinado de Sargón de Akkad en el siglo XXIII AC. Fue la dinastía amorrea la que más tarde estableció la ciudad-estado de Babilonia en el siglo XIX a.C., y poco más de un siglo después, tomó brevemente el control de otras ciudades-estado, forjando el efímero pero impactante primer imperio babilónico durante lo que también se conoce como el período paleobabilónico. Akkad, Asiria y Babilonia utilizaban el acadio, una lengua semítica oriental, para fines oficiales y como lengua hablada. Para entonces, la antigua lengua sumeria, aunque ya no se hablaba en la vida cotidiana, aún conservaba un inmenso significado religioso en Asiria y Babilonia, una lengua sagrada que seguiría utilizándose en rituales hasta el siglo I después de Cristo. Las ricas tradiciones acadias y sumerias desempeñaron un papel profundo en la configuración de las culturas asiria y babilónica posteriores. A pesar de esta herencia compartida, Babilonia, a diferencia de la militarmente poderosa Asiria, a menudo fue fundada y gobernada por pueblos no nativos, como los amorreos, casitas, arameos y caldeos, así como por sus vecinos asirios más poderosos, lo que hizo de su tapiz cultural un tejido verdaderamente complejo y multicultural.
Hemos recorrido los corazones del cercano Oriente, desde los reinos hititas de Anatolia hasta las majestuosas dinastías de Egipto, las enigmáticas civilizaciones de la meseta iraní y las bulliciosas ciudades-estado de Mesopotamia. Hemos sido testigos del surgimiento de la escritura, la construcción de arquitectura monumental, el flujo y reflujo de los imperios, todo bajo la influencia omnipresente del bronce. En nuestro próximo segmento, nos aventuraremos aún más, viajando a través de continentes, rastreando la misteriosa propagación de la tecnología del bronce y explorando las culturas ocultas que dio a luz, desde las vastas estepas de Asia Central hasta los antiguos valles fluviales de China y las enigmáticas islas de Japón y Corea. Los ecos del bronce resonaron mucho más allá del cercano Oriente, dando forma a vidas y sociedades de maneras que continúan fascinando y desafiando nuestra comprensión del mundo antiguo. Así que, por ahora, dejen que estos relatos de faraones, reyes y antiguos imperios se asienten en su mente, como las arenas del tiempo. Descansen tranquilos, o continúen con sus tareas, sabiendo que la historia del bronce está lejos de terminar. Soy Vaden History, y regresaré para continuar nuestro viaje. En nuestro último viaje a través de los anales del tiempo, desenterramos la esencia misma de la Edad del Bronce, esa era transformadora cuando la humanidad dominó verdaderamente el metal por primera vez. Vimos cómo el simple acto de mezclar cobre con estaño o arsénico forjó una aleación, un bronce, que era más duro, más afilado y mucho más duradero que cualquier cosa que lo precediera. Esto no fue solo un salto tecnológico, fue un terremoto social, que reformó todo, desde herramientas y armas hasta el tejido mismo de la civilización temprana. Pero la historia del bronce no trata solo de su invención en un rincón aislado del mundo. No, la verdadera magia, el verdadero misterio, reside en cómo este material revolucionario, este heraldo de imperios, extendió sus tentáculos metálicos por los continentes. Cómo viajó el conocimiento de su creación, sus secretos, desde los bulliciosos valles fluviales del cercano Oriente hasta las brumosas costas de Gran Bretaña, desde las áridas llanuras de Asia Central hasta los exuberantes deltas del sudeste asiático. Aquí es donde nuestro viaje toma un giro aún más fascinante. Vamos a rastrear los ecos a través de los continentes, siguiendo los susurros de la innovación metalúrgica y las corrientes invisibles del comercio antiguo. Exploraremos las innumerables culturas que adoptaron el bronce, no siempre de la misma manera, no siempre por las mismas razones, y a menudo con sus propias adaptaciones únicas. Prepárense para una inmersión profunda en la misteriosa difusión de una tecnología que, literalmente, cambió el mundo. Ahora, es importante recordar que la Edad del Bronce no llegó a todas partes con una gran fanfarria sincronizada. Como un amanecer que se despliega lentamente, iluminó diferentes regiones en diferentes momentos, a veces con una velocidad vertiginosa, a veces con un brillo más gradual, casi vacilante. Piénselo menos como una era global única y uniforme, y más como una serie de historias interconectadas, pero que evolucionaron de forma independiente. Para muchas sociedades, especialmente aquellas con la suerte de estar cerca de depósitos de cobre, el viaje comenzó con un periodo de transición, el Calcolítico, o la Edad del Cobre-Piedra. Este fue un tiempo en que nuestros ancestros se dedicaron al cobre puro, a menudo martillándolo en frío para convertirlo en herramientas rudimentarias. Pero el cobre, aunque era un paso adelante de la piedra, todavía era relativamente blando. Se doblaba, se desafilaba, se rompía. El verdadero cambio de juego fue el descubrimiento de que agregar un pequeño porcentaje de estaño, o incluso arsénico, al cobre fundido creaba algo muy superior. El bronce. Este no fue un descubrimiento fácil. El estaño, a diferencia del omnipresente cobre, es un bien relativamente escaso, que se encuentra solo en bolsas geológicas específicas. Esta escasez significaba que para muchas sociedades, el bronce seguía siendo un material precioso y caro, a menudo reservado para armamento de élite, arte intrincado o artefactos religiosos. Imaginen el asombro, el poder,
que imbuía una espada de bronce cuando la mayoría de la gente todavía dependía de herramientas de piedra para su vida diaria. Estos eran los objetos de reyes, de sacerdotes, de los guerreros más poderosos. Y debido a que era tan valioso, el bronce también era reciclado con avidez, fundido y reformado, dejándonos con menos rastros directos de lo que cabría esperar de un material tan fundamental. Pero el atractivo del bronce era innegable. Ofrecía una ventaja tecnológica simplemente inigualable. Aunque el hierro, mucho más abundante en la corteza terrestre, eventualmente sucedería al bronce, su tiempo aún no había llegado. La fundición de hierro requería temperaturas que excedían con creces las que podían alcanzarse con los hornos de cerámica neolíticos, temperaturas de más de 1200 grados Celsius. El cobre, con su punto de fusión más modesto, y el estaño, un verdadero peso ligero a solo 232 grados Celsius, estaban perfectamente dentro de las capacidades de esos hornos antiguos. Entonces, ¿cómo se extendió esta innovación? La evidencia sugiere múltiples puntos de origen, como ondas en un vasto estanque antiguo. La cultura Maikop en el Cáucaso Norte, por ejemplo, parece haber descubierto de forma independiente el bronce arsenical ya a mediados del cuarto milenio AC, lo que los convierte en algunos de los productores de bronce más antiguos conocidos. Pero el bronce de estaño, la forma más común y eventualmente dominante, requirió un enfoque más sofisticado y sistemático, la minería del mineral de estaño, su fundición por separado y luego su adición precisa al cobre fundido. Esto no fue una hazaña simple, sino un testimonio de una creciente sofisticación metalúrgica. El cercano Oriente, la cuna de tantas innovaciones fundamentales, fue, por supuesto, una de las primeras regiones en abrazar plenamente la edad del bronce. Estamos hablando del surgimiento de civilizaciones mesopotámicas como Same, donde una agricultura intensiva durante todo el año sustentó florecientes centros urbanos. Aquí, la edad del bronce no se trataba solo de metal, se trataba de la infraestructura misma de la civilización, la invención de sistemas de escritura como el cuneiforme y los jeroglíficos, la rueda de alfarero, gobiernos centralizados liderados por monarcas hereditarios, códigos de leyes escritos y sofisticados proyectos arquitectónicos. Esta fue una explosión de complejidad social, todo ello entrelazado con el poder emergente del bronce. En esta región, los arqueólogos dividen meticulosamente la edad del bronce en periodos distintos, la edad del bronce temprana, desde aproximadamente el 3300 al 2100 a.C., la edad del bronce media, del 2100 al 1550 AC, y la edad del bronce tardía, del 1550 al 1200 AC, que culmina en lo que exploraremos más adelante como el aterrador colapso de la edad del bronce. Cada periodo vio cambios de poder, el ascenso y la caída de imperios, y la constante remodelación del panorama geopolítico. Considere Anatolia, el puente terrestre entre Oriente y Occidente. Aquí, el imperio hitita surgió en el siglo XVIII a.C., estableciendo su formidable presencia en Atusa. En su apogeo, este reino controló vastas extensiones de Anatolia central, extendiéndose a Siria y Mesopotamia. Eran una potencia a tener en cuenta, su fuerza sin duda reforzada por su dominio del bronce. Sin embargo, incluso los imperios poderosos eventualmente ceden. Después del 1180 AC, en medio de una agitación regional generalizada a menudo vinculada a los enigmáticos pueblos del mar, el reino hitita se fragmentó en pequeñas ciudades-estado neo-hititas, un testimonio de la fragilidad incluso del poder forjado en bronce. Y luego está Egipto, el icono perdurable de la antigua grandeza. Para los egipcios, la edad del bronce comenzó en su periodo protodinástico, alrededor del 3150 AC. La unificación del Alto y Bajo Egipto, alrededor del 3100 AC, marcó el verdadero comienzo de su periodo dinástico temprano, sentando las bases para el esplendor sin precedentes del reino antiguo. Esta fue la era de las pirámides, del arte monumental y de una civilización que alcanzó su primer pico de complejidad. Memphis, en la edad del bronce temprana, era simplemente la ciudad más grande de su tiempo, un testimonio del poder organizativo que las herramientas y tecnologías de bronce ayudaron a facilitar.
Incluso durante periodos de agitación, como el primer periodo intermedio, cuando Egipto se fragmentó entre poderes contendientes en el Bajo y Alto Egipto, los ecos del bronce continuaron. Fue un tiempo dinámico, que finalmente condujo a la reunificación bajo los reyes tebanos, lo que demuestra la resistencia perdurable de la civilización egipcia. Más al sur, en Nubia, la edad del bronce también echó raíces, comenzando alrededor del 2300 AC. Los egipcios, siempre interesados en los recursos, introdujeron la fundición de cobre en la ciudad nubia de Meroe. Y el descubrimiento de un horno para la fundición de bronce en Kerma, datado entre el 2300 y el 1900 a.C., confirma la adopción local de esta tecnología crítica. El Reino Medio de Egipto, del 2055 al 1650 AC, vio el ascenso del culto funerario de Osiris, profundamente entrelazado con la vida diaria de los egipcios. Y durante el segundo periodo intermedio, cuando Egipto experimentó una vez más conflictos internos, nos encontramos con los Hicsos, un pueblo cuyo reinado impactó profundamente el delta del Nilo antes de ser finalmente expulsados, lo que llevó a la Edad de Oro del Nuevo Reino. Esta era, desde el siglo XVI hasta el XI a.C., fue la más próspera de Egipto, su cima de poder imperial, la época de los faraones ramésidas cuyos nombres aún resuenan a través de los milenios. Pero la historia del bronce se extiende mucho más allá del Nilo y el creciente fértil. Viajemos hacia el este, a la meseta iraní, y nos encontraremos con Elam, una civilización que existió al este de Mesopotamia. En su edad del bronce media, Elam se caracterizó por reinos centrados en Ansan, que finalmente trasladaron su enfoque a Susa en las tierras bajas de Khuzestán. La cultura elamita, un vibrante tapiz de influencias, desempeñó un papel fundamental en la configuración de imperios posteriores, incluso la dinastía aqueménida. Más adentro de Asia Central, encontramos la fascinante civilización Oxus, también conocida como el complejo arqueológico de Bactria Margiana, que floreció desde aproximadamente el 2300 al 1700 a.C. centrada en el río Amu Daria Superior. Esta cultura desarrolló una sofisticada sociedad protopolitana en sus primeras etapas, ejemplificada por sitios como Altindepe. Eran agropastoralistas, navegando hábilmente el delicado equilibrio entre la agricultura y la ganadería, y, críticamente, desarrollando complejas rutas comerciales de este a oeste. Fue a través de estas rutas que el trigo y la cebada llegaron a China y el mijo viajó hacia el oeste en Asia Central, un testimonio de la interconexión de estos mundos antiguos. El MAC, como se abrevia a menudo, tenía estrechas relaciones internacionales con el Valle del Indo, la meseta iraní e incluso, indirectamente, con Mesopotamia. Todas estas civilizaciones eran expertas en la fundición a la cera perdida, una técnica metalúrgica muy avanzada, lo que demuestra una reserva compartida de conocimiento tecnológico, quizás indicando contacto directo o, al menos, una rápida difusión de técnicas. Ahora, giremos dramáticamente hacia el este, a través de las vastas estepas y montañas, hasta el este de Asia, específicamente China. Aquí, los artefactos de bronce más antiguos se encontraron en el sitio de la cultura Magia Yao, que data de 3100 a 2700 AC. Sin embargo, la aplicación del término Edad del Bronce a China es un poco más matizada. Si bien algunos estudiosos la alinean con la dinastía Zhang, del siglo XVI al XI a.C., y la posterior dinastía Zhou, la verdad es que el bronce nunca terminó realmente en China de la misma manera que lo hizo en Occidente. El uso del hierro, aunque presente, siguió siendo mínimo durante siglos y el bronce continuó ocupando una posición primordial, especialmente para el arte ritual. La metalurgia china del bronce, ejemplificada por los magníficos artefactos del periodo Erlitou, representa una de las primeras industrias metalúrgicas a gran escala en las llanuras centrales. El debate continúa si esta tecnología surgió de forma independiente en China o fue influenciada por el contacto exterior. El descubrimiento de momias tarim europoides en Xinjiang ha llevado a algunos arqueólogos a sugerir una posible ruta de transmisión desde Occidente. La idea es que la tecnología del bronce y el hierro, junto con los carros con ruedas y la domesticación de caballos,
pudo haber viajado de oeste a este, proporcionando un impulso externo para el surgimiento de civilizaciones como la San y la Zhou. La producción de elaborados bronces rituales chinos, particularmente los enormes trípodes de sacrificio conocidos como dins, es un testimonio de su destreza metalúrgica y su significado cultural. Estos bronces a menudo están adornados con el enigmático motivo taotie, rostros de animales estilizados, y llevan inscripciones fundidas, un tesoro invaluable de la escritura china temprana que ayuda a los historiadores a reconstruir la historia de esta antigua tierra. Estas inscripciones, que a menudo detallan eventos históricos, regalos y dedicatorias, proporcionan una permanencia al pasado que pocos otros medios pueden igualar. Avanzando más hacia el este de Asia, hasta el archipiélago japonés, el bronce fue introducido durante el periodo Yayoi temprano, alrededor del 300 AC. Esta era vio la llegada de la metalurgia y las prácticas agrícolas traídas por colonos del continente, probablemente a través de la península coreana y la China continental. En Japón, el hierro se usaba principalmente para herramientas, mientras que el bronce mantuvo su estatus elevado para artefactos rituales y ceremoniales. La península coreana en sí vio el comienzo de la Edad del Bronce alrededor del 1000 al 800 AC. Inicialmente centrada en Liaoning y el sur de Manchuria, la cultura de la Edad del Bronce coreana desarrolló tipologías y estilos únicos, particularmente en sus objetos rituales. El periodo de la cerámica Mumun, conocido por sus vasijas sin decorar, también marca los orígenes de la agricultura intensiva y las sociedades complejas en la región. Las dagas de bronce, intercambiadas a través de la península, conferían prestigio y autoridad, a menudo enterradas con individuos de alto estatus en elaborados enterramientos megalíticos. Viajando al sur, al subcontinente indio, la Edad del Bronce comenzó alrededor del 3300 AC con la majestuosa civilización del Valle del Indo. Los Harappa, como se les conoce, eran maestros de la metalurgia, produciendo cobre, bronce, plomo y estaño. Sus ciudades, con su sofisticada planificación urbana, elaborados sistemas de drenaje y enormes edificios no residenciales, eran el hogar de decenas de miles de personas, quizás incluso millones en toda la civilización. La civilización del Valle del Indo proporciona pruebas convincentes de comercio a larga distancia, con sus artefactos encontrados tan lejos como Mesopotamia y Egipto, lo que indica claramente que estas civilizaciones no solo estaban en contacto sino que intercambiaban bienes activamente. Y luego, en el sudeste asiático, particularmente en Tailandia, donde se han encontrado artefactos de bronce que datan del 2100 AC en sitios como Ban Chiang. Este descubrimiento, junto con la evidencia de fundición in situ, sugiere que la tecnología del bronce fue introducida desde otro lugar o desarrollada independientemente con gran sofisticación. Sin embargo, a diferencia de otras regiones, el advenimiento de la metalurgia en el sudeste asiático, particularmente en sitios como Ban Nun Khao y Ban Nadi, no parece haber sido un catalizador tan significativo para la estratificación social o la guerra. En cambio, las estructuras sociales parecen haber permanecido más jerárquicas, lo que quizás indica una diferente integración cultural de esta nueva tecnología. En Vietnam, los magníficos tambores Don Son, que datan del Neolítico, son poderosos testimonios del uso temprano del bronce, particularmente en las regiones del delta del Río Rojo. Estos tambores, intrincados y simbólicos, se relacionan con la cultura única Don Son de Vietnam. Curiosamente, la investigación arqueológica en el norte de Vietnam sugiere un aumento de las enfermedades infecciosas tras el advenimiento de la metalurgia, posiblemente debido al aumento de la densidad de población, la tala de tierras y los cambios en la dieta. Ahora, dirijamos nuestra atención a Europa, un continente donde el bronce también tejió su magia transformadora. En el sudeste de Europa, un descubrimiento verdaderamente sorprendente reconfiguró nuestra comprensión de los orígenes del bronce. En 2013, los investigadores informaron haber encontrado una lámina de bronce de estaño en el sitio arqueológico de Plonik en Serbia, datada alrededor del 4650 AC, junto con otros artefactos de Serbia y Bulgaria anteriores al 4000 a.C.
Esta evidencia sugiere que el bronce de estaño temprano era mucho más común y se desarrolló independientemente en Europa unos asombrosos 1500 años antes de las primeras aleaciones de bronce de estaño en el cercano Oriente. La producción de bronces de estaño complejos en los Balcanes duró unos 500 años antes de desaparecer aparentemente, para ser reintroducida mucho más tarde. Esta región también cuenta con algunos de los artefactos de oro más antiguos del mundo, encontrados en la necrópolis de Varna, que datan entre el 4600 y el 4200 a.C. Y el tesoro de Davene en el centro de Bulgaria, con sus 20.000 piezas de joyería de oro, incluyendo una rara daga de oro y platino, habla de un importante centro artesanal que exportó sus creaciones de oro por toda Europa a finales del tercer milenio AC. Avanzando en el Egeo, la edad del bronce comenzó realmente alrededor del 3200 AC. Aquí fue donde la civilización minoica, centrada en Cnosos en Creta, estableció una extensa red comercial. Importaban estaño y carbón vegetal a Chipre, donde se extraía abundante cobre y luego se aleaba en bronce. Estos objetos de bronce se exportaban a todas partes, lo que demuestra una sofisticada comprensión de la navegación y las rutas comerciales, un nivel de habilidad que no sería superado hasta mucho más tarde en la historia. Los minoicos, como todos los grandes imperios comerciales, valoraban los bienes de lujo, lo que irónicamente a veces provocaba hambrunas cuando se descuidaban los suministros de alimentos básicos. El propio éxito de su red comercial los hacía vulnerables. Y aquí, en el Egeo, comenzamos a ver los primeros presagios del gran colapso de la Edad del Bronce, un tema en el que profundizaremos en nuestro próximo segmento. Abundan las teorías, el declive del poder minoico, reemplazado por la primacía micénica, lo que llevó al colapso de la red comercial, hambrunas y pestes que devastaron los estados clientes, incluso el agotamiento de los bosques chipriotas debido a la producción de carbón vegetal para la fabricación de bronce. La dramática erupción de Tera, alrededor del 1600 AC, un evento que desató un colosal tsunami, ciertamente jugó un papel en la desestabilización de la región, aunque su impacto preciso en el colapso final sigue siendo objeto de debate. En Europa Central, la Edad del Bronce temprana vio el surgimiento de la cultura hunetice, del 2300 al 1600 AC. Los ricos enterramientos, como el de Leuvingen con sus ofrendas funerarias de oro, indican una creciente estratificación social. A esto le siguió la cultura tumulus de la Edad del Bronce Media, caracterizada por enterramientos en túmulos, y luego la cultura de los campos de urnas de la Edad del Bronce Tardía, donde los enterramientos por cremación se hicieron la norma. Estas culturas, aunque distintas, eran parte de un paisaje dinámico de Europa Central, evolucionando e interactuando. El sur de Europa también abrazó el bronce. En el centro y sur de Italia, la cultura apenina prosperó. En Cerdeña y Córcega, la notable civilización nurágica floreció desde el siglo XVIII a.C. hasta el siglo II después de Cristo, construyendo sus icónicas y enigmáticas torres nurágicas, los restos megalíticos más grandes y mejor conservados de Europa. Estas torres, cuyo propósito aún se debate, se erigen como centinelas silenciosos de una compleja sociedad de la Edad del Bronce. La cultura terramare en el norte de Italia, una civilización indoeuropea temprana, construyó aldeas cuadradas de casas de madera sobre pilotes, a menudo cerca de arroyos, con un plano de cuadrícula. Estos eran asentamientos fortificados, testimonio de una sociedad en desarrollo y organizada en la Edad del Bronce media y tardía. Y finalmente, a Europa Occidental. La Edad del Bronce de Gran Bretaña comenzó alrededor del 2100 al 750 AC. Aquí, la migración jugó un papel importante, con la llegada de nuevos pueblos del continente, algunos desde tan lejos como la actual Suiza, trayendo nuevos comportamientos y cambios culturales. La rica cultura Wessex se desarrolló en el sur de Gran Bretaña, mientras que el clima, una vez cálido y seco, se volvió más húmedo, lo que obligó a las poblaciones a trasladarse a valles fértiles. Surgieron grandes granjas ganaderas, lo que contribuyó al crecimiento económico y a una mayor deforestación.
Devon y Cornwall, con sus ricos depósitos de estaño, se convirtieron en importantes fuentes para gran parte de Europa occidental, y el cobre se extrajo extensamente en lugares como la mina Great Orme en el norte de Gales. Los grupos sociales se volvieron cada vez más complejos, con claras jerarquías emergiendo, un reflejo del poder y la riqueza que el bronce podía generar. Los entierros individuales, en contraste con las prácticas comunales neolíticas, se convirtieron en la norma, con personas inhumadas en túmulos o cistas individuales, lo que refleja un cambio en las estructuras sociales. La gran cantidad de objetos de bronce descubiertos, como el inmenso tesoro de Isleam de 6.500 piezas en East Cambridgeshire, habla de la escala de la producción de metal y la importancia del bronce en la vida diaria. La Edad del Bronce Atlántica, un complejo cultural que abarcó la península ibérica atlántica, Francia, Gran Bretaña e Irlanda desde aproximadamente el 2100 al 700 a.C., se caracterizó por un extenso intercambio económico y cultural, con el comercio extendiéndose hasta Dinamarca y el Mediterráneo. Esta fue una red unificada por el intercambio marítimo regular, mostrando el ingenio de los antiguos marineros. En Irlanda, la Edad del Bronce comenzó alrededor del 2000 AC, marcada por la fabricación de hachas planas tipo Ballybeag. El país es conocido por sus numerosos enterramientos de la Edad del Bronce temprana y la construcción de impresionantes círculos de piedra y hileras de piedra durante este periodo, haciéndose eco de tradiciones que vemos en gran parte de Europa. Y en el norte de Europa, la Edad del Bronce, aunque relativamente tardía, desde aproximadamente el 1700 al 500 a.C., presenta una imagen fascinante. Si bien el bronce y el oro se importaban en gran medida de Europa central, las culturas de aquí desarrollaron expresiones únicas, con numerosos grabados rupestres que representan barcos, lo que sugiere el papel crítico de la navegación. La falta de lenguaje escrito significa que interpretamos su mundo a través de estas vívidas tallas y los artefactos notablemente bien conservados hechos de lana y madera. Finalmente, Europa del Este y el Cáucaso. La cultura yamnaya, del 3300 al 2600 AC, una cultura de la Edad del Bronce temprana de la estepa póntico-caspia, se asocia con los primeros indoeuropeos. A esto le siguieron las culturas catacumba y poltavka. Más al norte, la cultura de la cerámica cordada se extendió hacia el este, evolucionando finalmente hacia las culturas abasebo y sintasta, donde se han encontrado los carros más antiguos conocidos en enterramientos, una innovación verdaderamente revolucionaria en la guerra y el transporte. Y volviendo al Cáucaso, la cultura Maikop, con sus artefactos de bronce arsenical del cuarto milenio AC, es un testimonio de la innovación independiente, que influyó en la circulación de la tecnología del bronce arsenical por el sur y el este de Europa. La historia del bronce, entonces, no es la de un solo punto de origen, sino un testimonio del ingenio humano que surgió en múltiples lugares, y luego se extendió a través de complejas redes de comercio, migración e intercambio cultural. Desde los valles fluviales del cercano oriente hasta las estepas de Asia Central, desde las vibrantes culturas de China hasta los antiguos marineros del Atlántico, el bronce forjó un nuevo mundo. Conectó tierras distantes, estimuló la innovación y sentó las bases para los imperios que dominarían el mundo antiguo. Pero esta era de conectividad y avance tecnológico sin precedentes no estaba destinada a durar para siempre. Las mismas interdependencias que impulsaron la Edad del Bronce también crearon vulnerabilidades. Y como exploraremos en nuestro próximo, y quizás más inquietante, capítulo, la brillante Edad del Bronce finalmente daría paso a un silencio aterrador, un colapso generalizado que sumiría a gran parte del mundo antiguo en siglos de oscuridad. Prepárense, porque la historia de cómo sucedió esto es uno de los capítulos más enigmáticos e inquietantes de toda la historia de la humanidad. Con voz profunda, tranquila y profesional. Ahora, viajamos al final de una era, un crepúsculo que cae sobre las florecientes civilizaciones construidas sobre el brillo del bronce. Hemos visto cómo esta notable aleación forjó imperios, conectó tierras distantes e impulsó avances sin precedentes.
pero como con todas las cosas, incluso las edades más poderosas deben ceder. Y en nuestro segmento final, nos enfrentamos a uno de los misterios más desconcertantes y aterradores de la historia, el gran colapso de la Edad del Bronce. Imagina un mundo no tan diferente del nuestro en su interconexión, una vasta red de rutas comerciales que se extendían desde el Egeo hasta Mesopotamia, desde Egipto hasta el lejano valle del Indo. Imperios como los hititas, los egipcios del Nuevo Reino y los griegos micénicos se alzaban como titanes, su poder cimentado por sofisticadas armas de bronce y la riqueza generada por esta intrincada economía global. Las ciudades bullían de vida, un vibrante tapiz de comerciantes, artesanos y gobernantes. Luego, alrededor del año 1200 a.C., este complejo sistema comenzó a desmoronarse. No con un estruendo, sino con un silencio aterrador, un colapso generalizado y sincrónico que barrió el Mediterráneo oriental, el cercano Oriente y partes de Europa, dejando devastación y desolación a su paso. Fue como si se hubiera activado un interruptor cósmico, sumiendo un mundo otrora próspero en una profunda oscuridad. ¿Qué podría derribar una estructura tan monumental? ¿Qué fuerzas fueron tan potentes que pudieron desmantelar toda una civilización interconectada, lo que llevó al abandono de ciudades, la interrupción del comercio, la pérdida de la alfabetización en muchas regiones y una disminución precipitada de la población? Esto no se trata solo de la caída de un imperio, se trata de una cascada, un efecto dominó que envió ondas de destrucción a lo largo de miles de kilómetros. El registro arqueológico de este periodo es crudo y a menudo brutalmente claro. Los principales centros urbanos fueron destruidos repentinamente, muchos mostrando signos de ataque violento e incendios generalizados. Tomemos, por ejemplo, la legendaria ciudad de Ugarit, un crucial centro comercial en la costa siria. Floreció durante siglos, un centro cosmopolita que intercambiaba bienes con Egipto, Chipre y los hititas. Pero alrededor del año 1185 a.C., Ugarit fue aniquilada. Su palacio, sus templos, sus casas, todo reducido a cenizas. Las tablillas de arcilla encontradas en las ruinas hablan de desesperadas peticiones de ayuda, de invasores que se acercaban por mar. Luego, el silencio. Historias similares resuenan en toda la región. Atusa, la poderosa capital del imperio hitita, cayó y nunca fue reocupada. Los palacios micénicos en Grecia, otrora bastiones de riqueza y poder, tuvieron un final similar y ardiente. En Egipto, aunque el nuevo reino sobrevivió, se debilitó significativamente, luchando constantemente contra nuevas amenazas y esforzándose por mantener su antigua gloria. La vibrante interconexión que definió la Edad del Bronce final se fracturó, reemplazada por comunidades aisladas y una profunda sensación de pérdida. Pero, ¿qué causó este cataclismo generalizado? Historiadores y arqueólogos han luchado con esta pregunta durante décadas y la respuesta sigue siendo esquiva, debatida y probablemente multifacética. No ha surgido una sola pistola humeante, ningún evento singular que pueda explicar completamente la magnitud de la destrucción. En cambio, nos vemos obligados a reconstruir un complejo rompecabezas a partir de fragmentos de evidencia, hipotetizando una confluencia de factores que, en conjunto, resultaron demasiado para que estas sociedades, antaño resilientes, pudieran soportar. Uno de los culpables más convincentes y frecuentemente citados es el misterioso grupo conocido como los pueblos del mar. Estos enigmáticos asaltantes son mencionados en inscripciones egipcias, representados como invasores extranjeros que barrieron el Mediterráneo oriental, atacando ciudades costeras y desafiando el poder de los faraones. Los relieves los muestran con distintivos cascos con cuernos y escudos redondos, sus barcos llenos de guerreros. El faraón Ramsés III afirmó haberlos derrotado en una gran batalla terrestre y naval, pero incluso su narrativa de victoria insinúa la inmensa tensión que ejercieron sobre Egipto. Pero, ¿quiénes eran estos pueblos del mar? ¿Eran una fuerza unificada, una alianza merodeadora de diferentes tribus que buscaban botín y nuevas tierras? ¿O eran grupos dispares, desplazados por otras crisis, desesperados y oportunistas, que buscaban la supervivencia en un mundo que ya se desmoronaba a su alrededor?
Sus orígenes siguen siendo en gran parte desconocidos, sus motivaciones especulativas. Algunas teorías sugieren que eran micénicos que huían de conflictos internos, otras apuntan a pueblos anatolios desplazados por la sequía o el conflicto. Independientemente de su identidad, su aparición coincide perfectamente con la ola de destrucción que marca el final de la Edad del Bronce final. Pudo haber sido el golpe final y brutal a una estructura ya tambaleante. Más allá del espectro de estos misteriosos invasores, otras teorías apuntan a debilidades internas que hicieron vulnerables a estas civilizaciones. El cambio climático, por ejemplo, es un fuerte contendiente. La evidencia de los núcleos de hielo y los anillos de los árboles sugiere un periodo de sequía prolongada alrededor del 1200 AC, particularmente en el cercano Oriente y el Egeo. Imagina el impacto de una sequía de este tipo en sociedades que dependían de la agricultura intensiva y de intrincados sistemas de riego. Las malas cosechas llevarían a la hambruna, expulsando a las poblaciones de sus tierras, creando refugiados y disturbios sociales. Esta inestabilidad interna podría haber debilitado a las autoridades centrales, haciéndolas propicias al colapso desde dentro o presa fácil para los agresores externos. Luego está el aspecto económico, la base misma del éxito de la Edad del Bronce, el comercio. La intrincada red que traía el estaño de minas distantes a las regiones ricas en cobre era vital. Si alguna parte de esta red fallaba, la producción de bronce, el alma de su ejército y su cultura de élite, cesaría. Quizás una interrupción en el suministro de estaño, debido a conflictos, piratería o el colapso de socios comerciales intermediarios, llevó a una escasez de bronce. Esto habría paralizado a los ejércitos, inutilizado las herramientas y socavado la ventaja tecnológica que definió la era. El cambio hacia el hierro, un metal más abundante pero más difícil de trabajar, ciertamente se aceleró después del colapso, lo que sugiere una búsqueda desesperada de alternativas. Otra posibilidad implica el descontento social interno y las divisiones de clase. Los imperios de la Edad del Bronce eran a menudo jerárquicos, con una pequeña élite que controlaba vastas riquezas y poder. Quizás un creciente resentimiento entre la población, exacerbado por la hambruna o la inestabilidad política, llevó a revueltas y conflictos civiles. Vemos indicios de esto en algunos textos, aunque la evidencia directa es escasa. Una autoridad central debilitada, incapaz de mantener el orden o proveer a su gente, podría desmoronarse fácilmente. Incluso los desastres naturales desempeñaron su papel. Si bien la devastadora erupción de Tera alrededor del 1600 AC precede al colapso principal, ciertamente introdujo un periodo de importantes trastornos ambientales y políticos en el Egeo, contribuyendo a una inestabilidad prolongada que algunos argumentan que sentó las bases para el colapso posterior. Los terremotos, frecuentes en la región, también podrían haber asestado golpes paralizantes a ciudades que ya estaban bajo presión. El aterrador silencio del colapso de la Edad del Bronce no se trata solo de la desaparición de grandes imperios, se trata de la profunda pérdida de conocimiento, la interrupción de la transmisión cultural. La alfabetización disminuyó y muchos de los sofisticados sistemas administrativos simplemente desaparecieron. Fue una edad oscura, un periodo de regresión, del que finalmente surgirían nuevas sociedades, reconstruyendo lentamente un nuevo mundo, a menudo sobre las ruinas del antiguo. Lo que aprendemos de este cataclismo no es solo un relato de destrucción, sino una advertencia sobre la fragilidad de los sistemas complejos. Cuando las sociedades se interconectan profundamente, sus fortalezas también se convierten en sus debilidades. Una conmoción en una parte de la red puede repercutir en todo el sistema, lo que lleva a una cascada de fallas. El gran colapso de la Edad del Bronce nos recuerda que incluso las civilizaciones más avanzadas y aparentemente estables son susceptibles a las fuerzas combinadas del cambio ambiental, la interrupción económica, las luchas internas y las amenazas externas. Es un testimonio del hecho de que la historia no siempre avanza en una progresión lineal, y que incluso las edades más grandiosas pueden terminar en un silencio aterrador y resonante. Y con esto, nuestro viaje por la Edad del Bronce llega a su fin.
Desde la forja del poder hasta las arenas del tiempo, los ecos a través de los continentes y, finalmente, hasta este silencio aterrador, hemos explorado un periodo de increíble ingenio y ambición humana. Espero que esta exploración te haya brindado una apreciación más profunda del complejo tapiz de nuestro pasado antiguo y, quizás, una nueva lente a través de la cual ver los desafíos y triunfos de nuestro propio mundo interconectado. Y así, nuestro viaje a través de la Edad de Bronce concluye por esta noche. Desde los crisoles ardientes donde el mineral en bruto se convirtió en el metal de los reyes, hasta las bulliciosas ciudades, los poderosos imperios y el enigmático colapso que remodeló el mundo, realmente fue una era como ninguna otra. Espero que hayas encontrado esta exploración tan cautivadora como yo. ¿Cuáles fueron tus revelaciones favoritas de este antiguo capítulo? ¿Tienes una teoría sobre el colapso? Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres más inmersiones profundas en los rincones olvidados de la historia, asegúrate de darle me gusta, compartir y suscribirte. Hasta la próxima, sigue explorando el pasado.